porque la característica de Campo de Mayo es no solo que fue el más grande de los, sino que fue un campo de exterminio, a diferencia de la ESMA. Por eso hay muchos más sobrevivientes y hay pocos sobrevivientes, muy pocos sobrevivientes. Por eso es importante, porque desde la CONADEP nosotros supimos que se había destruido todo lo que había sido centro clandestino, todas las dependencias que habían formado el centro clandestino de detención. Y cuando se allanó desde la CONADEP para ubicar, no había nada. Es más, los sobrevivientes agarraban pedacitos de azulejo y los identificaban. Este era el color del baño, qué sé yo, y además sabían la ubicación por la lejanía con donde salían los aviones, etc. Entonces pudieron, en ese momento no había ninguna posibilidad de reconstrucción virtual. Por eso es importante, incluso para mantener la memoria de Campo de Mayo y poder lograr que no se deshaga el lugar, ¿no es cierto?, con los proyectos que hay ahora. Y las dificultades empezaron ya cuando se sortió, cuando llegó el juego, las leyes de impunidad, etcétera, y se logra que lleguen a juicio las causas. Nos encontramos con otra dificultad, que fue que durante mucho tiempo no pudimos fijar. La causa de Llanera estaba vista desde que llegó del juzgado federal para ser tomada, y había otras también que se podían tomar, pero no teníamos espacio. Nosotros funcionábamos en un chalet, en una casa particular en Olivos, y tomábamos los juicios comunes en lo que era el comedor, la sala, digamos, pero no se podían tomar esta clase de juicios. Y yo en ese momento presidía el tribunal y durante mucho tiempo llamé a Lorenzetti. Le dejé dicho, incluso con su secretario privado, quién era y por qué causa lo llamaba, que era precisamente, le decía, tenemos Campo de Mayo, se pueden fijar ya, y no tenemos lugar, no tenemos espacio. Con la idea de que aunque sea alquilaran un salón de fiesta, algún salón de eventos, para ir tomando, cosa que no hicieron. Y los primeros juicios se pudieron tomar gracias a la colaboración del intendente de San Martín en primer lugar y de León Suárez en segundo lugar, que nos ofrecieron un espacio. Es decir, no hubo ninguna voluntad de Lorenzetti de colaborar con este, que era uno de los principales lugares, centros clandestinos de detención, que por lo tanto era el que mayor cantidad de causas generaba. Esto, o sea, que viene de hace rato lo que dice, la falta de interés. Por eso es tan importante todo lo que se hace ahora. Y yo siempre soy optimista, pese a que a veces me deprimo, porque yo soy vieja, entonces viví todas las épocas, ¿no es cierto? Es decir, viví el proceso, formé parte del CEL durante la dictadura, después formé parte de la CONADEP, y más dificultad que después que salieron leyes de impunidad no he encontrado. O sea, y de esas pudimos salir adelante. Por lo tanto, yo en ese sentido soy optimista, pero siempre que se mantenga la memoria. Si no se mantiene la memoria, directamente esto va a desaparecer y va a quedar como un episodio histórico, como el 25 de mayo de 1810. De modo que podemos seguir adelante. La otra importancia de Campo de Mayo fue que, así como la ESMA, fue un lugar donde más partos hubo. Es decir, si bien el hospital de Campo de Mayo no formaba parte del cuerpo 3, que era el que dirigía el Campo de Mayo, sino del cuerpo 1, dependía del cuerpo 1, por eso los juicios no se toman en de San Martín, sino de Capital. Pero fue donde más, junto con la ESMA, más gente se llevaba todas
desaparecidas embarazadas a la ESMA o a Campo de Mayo. Y además tiene otra característica, tuvo otra característica Campo de Mayo, que fue el lugar donde se dio la complicidad civil más claramente. Uno de los juicios se está tomando ahora, que es el juicio de los empleados de Ford, donde la propia empresa declaraba a los, por eso son todos delegados y militantes sindicales los que fueron desaparecidos de Ford. Y en Astarza, también la causa de Astarza, donde también el astillero denunciaba a aquellos que eran militantes y luchadores por los derechos sindicales. Es decir, tiene muchas características que hay que mantener también. Nosotros, las características, lo que queríamos en el juicio oral era tener pronunciamiento judicial y jurídico serio, serio en el sentido de no cortar y pegar. Hay muchas causas, digamos, que se juzgan militares, se corta y pega de otra y no se adapta bien. De modo que lo que queríamos era brindar realmente todas las garantías y la recreación total de lo que había pasado a través de la prueba recibida directamente en el juicio. Por eso nosotros, incluso nos pidió el juicio político, etcétera, porque dejábamos que le interrogaran a Iris acerca de cómo la habían torturado. Y fueron los propios querellantes los que hicieron la denuncia cuando les convenía, porque en realidad los que se tendrían que haber opuesto a esas preguntas es la defensa, porque lo que iba a dar Iris eran todos elementos de imputación, no de defensa. Pero había poca experiencia también, creo, a esa altura en juicios orales. Nosotros, otra de las cosas que planteamos también, que había sucedido en Tucumán, que había sido bien tratado, era, no sabemos, yo no sé por qué hasta ahora, todos los familiares querían que se declarara genocidio y lo consideraban el hecho de que declaráramos delitos de lesa humanidad como una cosa menor. Y no era una cosa menor, porque precisamente los delitos de lesa humanidad formaban parte de los imprescriptibles. Y además queríamos aplicar los principios constitucionales a rajatabla. ¿Por qué? Porque el genocidio no estaba previsto en nuestra legislación. Estaba previsto en la jurisprudencia, en los convenios y en la jurisprudencia internacional. Y en los convenios, en los tratados internacionales de genocidio, requería que el grupo contra el que se pronunciara, que fuera exterminado, fuera un grupo étnico, racial o religioso. Y excluía explícitamente la Corte Europea de Derechos Humanos a los grupos políticos. Decían que nunca podía ser genocidio, porque en realidad la convención de genocidio salió a partir del Holocausto nazi. Entonces era muy claro, pero estaba la convención de delitos de crímenes de lesa humanidad que directamente comprendía en su articulado los grupos políticos. Entonces nosotros hicimos toda una consideración por qué no íbamos a declarar dando todas las garantías a los procesados que no iban a ser condenados por delitos que no estuvieran previstos, porque había que aplicar por el derecho internacional, se puede aplicar delitos no previstos cuando han formado parte de la costumbre internacional. Entonces, si yo iba a aplicar el genocidio, tenía que ser un grupo étnico, racial o religioso. Si era un grupo político, el exterminado, tenía que aplicar la Convención de Crímenes de Lesa Humanidad. Y además, es más importante, yo no sé por qué, pero hay cuestiones que uno no se va a explicar, que claro, no son analizadas jurídicamente, entonces parece más importante genocidio que crímenes de lesa humanidad. Otra cosa en los cuales, sobre todo, nosotros después un poco repetíamos la sentencia del caso Avellaneda, porque en donde se planteó todo por primera vez. La otra cosa que
que quisimos arreglar y que el día de hoy yo escribo sobre eso, es la diferencia en el tratamiento de la prueba en los crímenes de Estado, que también se aplica ahora con problemas de género en la violencia o las violaciones, porque en general también suceden en lugares sin testigos. Es distinto, dijimos, en los crímenes cometidos desde el Estado, donde el propio Estado asegura la clandestinidad, asegura el miedo para que nadie declare. Si alguien ve algo, no es decir, ha buscado la falta de pruebas. Entonces, lo que en un juicio común puede parecer un indicio no totalmente probable, hay que completarlo con todos los indicios y sobre todo con las declaraciones de víctimas y de familiares, que en general en los juicios comunes se toman, digamos, como hay testigos que son terceros objetivos, no se toman en cuenta. O sea que tratamos de señalar en la sentencia que estos iban a ser los parámetros con los cuales se iba a juzgar, digamos, y la importancia entonces que tenía las declaraciones de víctimas y de familiares que hubieran sobrevivido. Era el caso además de este, en el cual estaba Iris, que había sido formado parte del caso, ¿no es cierto? No solo era pariente de un desaparecido, sino pariente y desaparecida en un momento ella misma. También señalamos que no había sido un crimen aislado. Esto lo digo porque también señalamos un distinto criterio de autoría con respecto a muchos de los otros tribunales. En general se aplicaba el criterio de la autoría mediata, que había sido aplicado en la causa 13, pero en la causa 13 se juzgaba a los comandantes. Nosotros juzgábamos a todos los que venían después, es decir, no se puede recortar y pegar un criterio usado para los máximos, los que dirigían y los que crearon el plan, con todo el mundo, para tratar un criterio de autoría que no llegara a la responsabilidad objetiva. Si era comandante, por el hecho ese ya es culpable. No. Había que demostrar, como en aquel caso y como lo señala la Constitución, que los militares no emplearon nunca. Había que señalar quién era autor, quién era cómplice y por qué. Y qué pruebas había. No solamente el cargo que ocupaba, sino lo que hizo. Y en ese sentido, entonces, dejamos sin efecto, en función de cómo valoramos que se había constituido, se había elaborado un plan, y que el plan se había llevado a cabo no con cualquiera, sino con equipos especiales, por lo menos en Campo de Mayo, y en los otros centros también, porque estaba legislado incluso en decretos cómo se iba a actuar, es decir, cómo se había implementado un plan, y no se podía aplicar el criterio de autoría mediata porque el ejecutor directo no era una persona insignificante o fungible, como era el criterio de autoría mediata, sino que era un autor con toda la responsabilidad y libertad, más allá de que digamos, formara parte del plan para ejecutar en ese momento la tortura, el homicidio, la privación ilegítima de libertad, es decir, entonces eran todos coautores. Desde la persona que dirigía el centro clandestino de detención, en ese momento estaba procesado Rivero, que había sido durante muchos años quien había dirigido el cuerpo, y entonces ahí estaba, digamos, desde por qué le preocupaba tal, y por qué, porque tenía otra característica también importante,
que no solo estaban imputados militares, sino también la policía. Entonces teníamos, por eso explica bastante la sentencia, porque esto estaba todo legislado. Es decir, que la policía, en un decreto de febrero del 76, se estableció que, por lo menos en esta zona, cuando se crea el cuerpo 3, creo que era el decir, antes del golpe de Estado, ya preparando todo, por eso los 24 salen directamente a actuar, tenían todo preparado, se iban a ocupar de las comisarías y los policías formaban parte de la zona militar, ¿no? O sea, se amplían y se intervienen todas las comisarías. Y después en el abril del 76 se extiende jurisdiccionalmente y se incorpora hasta Zárate, o sea, un montón de partidos. Yo acá te lo había anotado, pero no sé dónde lo puse. Los partidos que primero formaban parte, porque el título lo dejamos todo establecido, y cómo después se extendió, por eso es tan grande. Fíjense que nada más que Matanza tiene 1,5 millones de personas, de habitantes. Imagínense la importancia de un centro clandestino de detención que abarca como 10 intendencias de todo el conurbano, desde Zárate hasta la General Paz, todo el norte y todo el oeste. Es decir, esto es lo importante. Por eso también intentamos establecer un modo de autoría, porque este no era un juicio, no era solo un juicio político, es decir, de condena porque habían dado un golpe de Estado. Este era un juicio por violaciones a los derechos más elementales, que es la vida. O sea, por una masacre orquestada y ejecutada desde el aparato del Estado. Es decir, por eso pensamos que había que hacer una apreciación de la prueba y de las formas de autoría que diera cuenta de esta nueva forma delictiva que era la utilización del aparato del Estado para el exterminio de grupos políticos. En este sentido, creo que más allá de que ahora hay las dificultades que planteó Pablo, que es la falta de jueces, es decir, porque incluso nosotros tuvimos dificultad para empezar el primero, porque teníamos que conseguir un cuarto juez, por si alguno tenía algún problema para que no hubiera que repetirlo, se actuaba con un cuarto juez, y nosotros tuvimos bastante dificultad en conseguir un cuarto juez, y eso que en ese momento el tribunal estaba conformado con los 3 jueces. Es decir, siempre hay, y mucho más ahora, donde para la causa de Ford vienen 2 jueces de Rosario, por eso se fijan cada 15 días, es decir, tuvieron que tener 2 jueces de Rosario para constituir el tribunal. De todos modos, yo creo, con esto voy a terminar porque ya es tarde, y para responder preguntas si quieren, creo que hay que mantener la memoria. Por eso es importante lo que han hecho. Felicito a la universidad por lo que ha hecho con el centro clandestino de detención de General Sarmiento, que es donde está ubicado Campo de Mayo. Creo que está a pocas cuadras, ¿no? Sí, estamos a 500 metros. 500 metros. Es decir, ya ofrezco la colaboración de la UBA para poder reproducir esta actividad para denunciar esos temas. Bueno, y todos tenemos, es decir, a mí me da emoción que ustedes son jóvenes, o sea, lo que más emoción me da y más optimismo es ver a chicos jóvenes que están queriendo saber qué pasó y no vivieron, ni sus padres fueron víctimas de la dictadura y quieren
averiguar y están investigando, porque ellos van a mantener la memoria. Muchas gracias.